Muy bien. Continuamos con nuestro curso de teoría de números. En esta ocasión iniciamos la unidad número 3 del curso, que es la unidad de congruencias y aritmética modular. ¿Ok? En esta nueva unidad vamos a empezar a desarrollar un nuevo contenido, vamos a trabajar sobre un nuevo objeto, que es el objeto de congruencia, ¿ok? Que nos va a permitir resolver una gran cantidad de problemas de una manera bastante eficiente. ¿Ok? Recordemos que el objeto principal de la unidad anterior era el concepto de divisibilidad. Todo giró en torno al concepto de divisibilidad, que de alguna manera era la forma que teníamos como de adaptar la división al conjunto de los números enteros. Ahora el nuevo objeto que vamos a trabajar es el de congruencia y vamos a ir viendo distintos resultados asociados a ello y después vamos a ir ya generalizando un poco algunas propiedades para empezar a generar una estructura aritmética a este tipo de objetos. ¿Ok? Entonces vamos viendo una pequeña introducción. Dice acá, en la vida real existen numerosas situaciones que involucran procesos cíclicos que se repiten cada determinada cantidad de unidades de avance. Por ejemplo, por ejemplo, pensemos en las horas del día, ¿sí? Las horas del día, ¿ok? Son, de alguna manera, es un proceso cíclico que se va repitiendo todos los días. ¿Por qué? Porque pensemos en un reloj. Pensemos en un reloj. Bueno, vamos a tener por aquí un reloj, ¿verdad? Por aquí marcamos las 12 y vamos acá, tenemos una, dos, por acá está el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. ¿Qué ocurre cuando van avanzando las horas? Bueno, vamos a estar, por ejemplo, aquí a las 12, van a empezar a pasar las horas, van a llegar las 3, van a seguir avanzando las horas, van a llegar las 6. Vamos a seguir avanzando, son las 9, son las 10, son las 11, son las 12, y una vez que pasamos el 12, vuelven a ser las 1. Ah, bueno, uno pensaría, bueno, después de las 12 tendría que venir las 13, pero en estricto rigor para nosotros vienen las 1 nuevamente, que nosotros diferenciamos entre unas AM y una PM, pero sigue siendo, volvemos al 1 de alguna manera. Y resulta que si nosotros volvemos a dar vueltas, seguimos dando vueltas, pasamos al 12 y volvemos a las 1. ¿Se fijan? No es que vayamos avanzando, sino que todo el rato estamos trabajando en un sistema que va entre el 1 y las 12. ¿Ok? Entonces, esto es bastante interesante porque de alguna manera nos empieza a decir o nos empieza a empujar a nosotros a pensar, ¿habrá algún objeto matemático que haga algo de este estilo? ¿Algo de esta naturaleza? Así como que vayamos avanzando y en algún momento volvamos al inicio. Y fíjate que este tipo de situaciones en la vida real aparece constantemente, no solamente aquí en el ejemplo del reloj, sino que también, por ejemplo, una situación de este estilo ocurre con los meses del año, ¿verdad? Partimos con enero, después vamos con febrero, ¿verdad? Después seguimos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, después viene diciembre, y resulta que después volvemos a empezar en enero. O sea, se dan cuenta que otra vez como que damos la vuelta, llega un momento en el que volvemos a empezar al inicio y continuamos. A ver, ¿dónde más se pueden ver este tipo de situaciones? En los días de la semana también, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y empezamos con el lunes de nuevo. En las estaciones anuales, ¿verdad? Verano, otoño, invierno, primavera y volvemos al verano. En los grados sexagesimales, aquí ya un poquito más matemático, en los grados sexagesimales, acuérdense que la circunferencia tiene 360 grados. Entonces, una vez que pasamos los 360 grados, volvemos a los primeros grados, ¿no? Bueno, en estricto rigor, matemáticamente uno podría seguir, ¿no? Podríamos trabajar con 400 grados, pero trabajar con 400 grados es lo mismo que trabajar con 40 grados. ¿Verdad? Entonces ahí uno ya se empieza a dar cuenta que hay una gran cantidad de situaciones en las que en la vida real están estos tipos de procesos cíclicos donde parece que vamos avanzando, pero en realidad llega un momento al que volvemos al inicio. Entonces, ahora la pregunta es, a ver, ¿y en matemática habrá alguna cosa como esta? ¿Y qué tiene que ver esto con teoría de números? O sea, si nosotros estamos trabajando con números, con divisibilidad, con números primos, ¿qué tiene que ver este proceso como de ir regresando al inicio? Bueno, resulta que tiene mucho que ver, porque recuerden, a ver, pensemos un poquito en lo que vimos en la unidad anterior.
A ver, en la unidad anterior nosotros vimos divisibilidad y lo primero que hicimos en esta unidad fue demostrar el algoritmo de la división que nos permitía dividir números. A ver, entonces pensemos, voy a calcular, por ejemplo, algunas divisiones. A ver, si yo hago la división o el algoritmo de la división entre el 1 y el 3, vamos a dejar el 3 fijo, ¿ok? Y vamos a ir viendo qué pasa. A ver, vamos a usar el algoritmo de la división entre el 1 y el 3. Ah, bueno, yo sé que el 1 lo puedo escribir como 3 por 0 más 1. ¿Verdad? Ahí tenemos nuestro cociente, que sería 0, y nuestro resto, que es 1. A ver, ¿cómo sería el 2? El 2 va a ser 3 por 0 más 2, ¿verdad? Ya, ¿cómo sería el 3? El 3 va a ser 3 por 1 más 0. Bueno, fíjate que aquí partí del 1. Podría haber partido del 0 en realidad, ¿no? Voy a poner el 0. El 0 sería como 3 por 0 más 0, ¿verdad? Bueno, 0, 1, 2, 3. A ver, ¿qué pasa ahora con el 4? El 4 lo podemos escribir como 3 por 1 más 1. ¿Y qué pasa con el 5? El 5 lo podemos escribir como 3 por 1 más 2. Y el 6 sería 3 por 2 más 0. Ah, a ver, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Y el 7 cómo será? 3 por 2 más 1. Y el 8 es 3 por 2 más 2. Y así puedo continuar. Y fíjense qué es lo que va ocurriendo de alguna manera con los restos. Los restos se están repitiendo de la misma manera que ocurre con los meses del año y que con las horas del reloj. Fíjense, tenemos 0, después tenemos resto 1, después tenemos resto 2 y uno pensaría, bueno, ahora viene el resto 3. No, resulta que volvemos al resto 0 y después vamos al resto 1 y después al resto 2 y después volvemos al resto 0 y el resto 1 y el resto 2 y así vamos a estar dando vueltas todo el rato. O sea, fíjense que de alguna manera lo que está ocurriendo es que en el caso de hacer las divisiones por 3, ¿ok? En el caso, voy a intentar como inventarme un reloj, pero ahora con las divisiones, si estoy haciendo divisiones por 3, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener el numerito 0, que me deja resto 0, voy a tener el numerito 1, que me deja resto 1, y voy a tener el numerito 2, que me deja resto 2. Pero después el 3 me vuelve a dejar resto 0. El 4 me vuelve a dejar resto 1 y el 5 me vuelve a dejar resto 2. Y fíjense que voy a ir avanzando como en una especie de reloj, porque ahora el 6 vuelve a dejar resto 0, el 7 vuelve a dejar resto 1 y el 8 vuelve a dejar resto 2. Y así yo puedo seguir poniendo los numeritos, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14. Y todo el rato me van a ir generando estos tipos de restos. Entonces fíjense que efectivamente tenemos a la mano esta situación de que se empiezan a repetir como en ciclos, resulta que matemáticamente se está dando con los restos de hacer que ocurren al momento de hacer la división con el algoritmo de la división. Entonces, esto ya a nosotros nos empieza de alguna manera a decir, bueno, detrás de esto hay algo, hay algún objeto matemático que nosotros tenemos que definir y tenemos que estudiar porque sin duda alguna es bastante interesante. Porque también fíjate que aquí ocurre algo bastante interesante, con, por ejemplo, con el 3. Fíjate que de alguna manera todos los números enteros van a quedar descritos por estos tres grupos. O sea, vamos a tener, si yo pusiera aquí todos los números enteros, todos, 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 fíjate que vamos a tener tres grupos. El grupito de los números que al dividir por 3 me deja resto 0, el grupito de los numeritos que al dividir por 3 me dejan resto 1 y el grupo que al momento de dividir por 3 me deja resto 2 y solamente eso. Solamente esos tres. O sea que de alguna manera nosotros podríamos tomar el conjunto de los números enteros y dividirlos en estos tres grupos. O sea, como quien dice, particionar el conjunto de los números enteros. O sea, yo podría como partir el conjunto de los enteros en tres pedazos y vamos a tener por un lado todos los que me dejan resto cero, todos los que me dejan resto uno y todos los que me dejan resto 2. Entonces, insisto, esto ya se empieza a poner un poquito más interesante cuando uno empieza a notar este tipo de cosas. Ahora, fíjense que en este caso yo lo hice con el 3, pero alguien podría decirme, bueno, ¿y qué pasa si yo en vez de hacer las divisiones con 3 las hago con 4? ¿También va a ocurrir lo mismo? ¿Los restos también van a ser 0, 1, 2? ¿O a lo mejor van a aparecer más restos? ¿Qué va a ocurrir si ahora yo en vez de hacer divisiones por 3 hago divisiones por 4 o por 5 o por 6 o por 8 o por 10? ¿Qué empieza a ocurrir? Bueno, resulta que se empiezan a repetir situaciones de este estilo, ¿ok? Entonces, insisto, la idea ahora, el chiste de trabajar con las congruencias ya va a ser no trabajar, entre comillas, con los números propiamente tal,
sino que lo que vamos a hacer en las congruencias es trabajar de alguna manera con los restos. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque esto, fíjense que nos va a permitir de alguna manera como empezar a clasificar a los números en grupos. ¿Ok? Y eso ya es matemáticamente es bastante importante y es bastante útil. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar ahora va a estar relacionado con este tipo de objetos. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a pasar a dar la definición y vamos a empezar ya a jugar con algunas propiedades interesantes. Entonces, la primera sección de esta nueva unidad es congruencia modular. Entonces, dice acá, vámonos con una definición. Dicen, sean A, B y N números enteros. Diremos que A es congruente con B módulo n, fíjate, A es congruente con B módulo n, vamos a tener que tener tres numeritos, ¿ok? Y eso se va a escribir así, A congruente con B módulo n, lo vamos a escribir así, ¿ya? Sí, solamente sí, ¿qué ocurre? Sí, solamente sí ocurre que A y B dejan exactamente el mismo resto al ser divididos por n. O sea, es lo que yo les estoy diciendo de alguna manera. Vamos a empezar ahora a clasificar a los números, pero por el resto. En las congruencias vamos a trabajar de alguna manera con los restos. ¿Se fijan? Esa es la idea. Entonces vamos a decir que dos números son congruentes módulo n si al dividir dos números por n me dejan el mismo resto. A ver, por ejemplo, ¿cómo sería esto? Bueno, fíjate que si nos vemos acá, si volvemos al dibujito anterior, fíjate que si yo divido, por ejemplo, el 3 que lo tenemos acá, si yo el 3 lo divido por 3 me deja resto cero. Pero el 6 también me deja resto cero. Fíjate que los dos pertenecen como al mismo grupito. Entonces, ¿yo qué podría decir? Que el 3 es congruente al 6 módulo 3. ¿Se fijan? Módulo 3 porque estamos dividiendo por 3. Y el 3 y el 6 dejan el mismo resto al ser divididos por 3, dejan resto cero. Así que esos dos numeritos son congruentes. ¿Se fijan? Insisto, ahora vamos a trabajar con los restos, ya no con los números propiamente tal de alguna manera, sino que nos vamos a estar fijando como en los restos. ¿Ok? A ver, vamos a ver algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos varios. Fíjate aquí, yo digo que el 39 y el 60 son congruentes módulo 7. A ver, ¿por qué? A ver, vamos a dividir el 39 y el 60 y vamos a ver qué resto deja. Si yo divido el 39 entre 7, yo digo, a ver, ¿cuántas veces entra el 7 en el 39? Entra 5 veces, ¿verdad? Porque 7 por 5 es 35. ¿Y cuánto me falta para llegar al 39? Me faltan 4. Ya, eso significa que el 39 es lo mismo que 7 por 5 más 4, ¿verdad? Ahí el 5 vendría siendo el cociente y el resto vendría siendo 4. ¿Y qué pasa si yo divido el 60 entre 7? A ver, ¿cuántas veces entra el 60 en el 7? Entra 8 veces, ¿verdad? Porque 7 por 8 son 56. ¿Y cuánto me falta del 56 para llegar al 60? Ah, me faltan 4 también, po. Entonces el 60 va a ser 7 por 8 más 4. Claro, fíjate qué ocurre que dejan el mismo resto. Por lo tanto, estos dos numeritos, ¿qué va a ocurrir con estos dos numeritos? Que de alguna manera van a pertenecer al mismo grupo. Es como aquí en el dibujito. Los dos van a estar aquí en el mismo grupito, en el grupito de los que dejan resto 4. Ah, entonces, ¿qué ocurre con el 39 y el 60? Son congruentes módulo 7. El 39 es congruente al 60 módulo 7, porque cuando tú divides tanto el 39 como el 60 entre 7, nos dejan el mismo resto, nos dejan el resto 4. Entonces, esos dos numeritos son congruentes. ¿Se fijan? Eso es todo, sí, si no es nada más que eso, es simplemente ir mirando los restos. A ver, veamos otro ejemplo, aquí vamos a ir haciendo varios. Aquí hay otra proposición que dice que tanto el 55 como el 115 son congruentes módulo 12. A ver, vamos a ver, voy a dividir entre 12 y vamos a ver si dejan el mismo resto. Si divido 55 entre 12, a ver, ¿cuántas veces entra el 12 en el 55? Entra 4 veces, porque 12 por 4 son 48, y del 48 para llegar al 55 me faltan 7, o sea, el resto es 7. O sea, 55 lo podemos escribir como 12 por 4 más 7 según el algoritmo de Euclides, o sea, de la división, más bien dicho. A ver, ¿y qué pasa si ahora yo divido el 115 entre 12? A ver, ¿cuántas veces entra el 115 entre 12? Va a entrar 9 veces, porque 12 por 9 son 108,
¿Y cuánto me falta del 108 para llegar al 115? Me faltan 7 también. Ah, entonces 115 es igual a 12 por 9 más 7. Como están dejando el mismo resto, significa que tanto el 55 como el 115 son congruentes. Y a ver, ¿en qué módulo lo dividimos? Dividimos por 12. Por lo tanto, son congruentes módulo 12. ¿Se fija? Si aquí la gracia es que esos numeritos dejen el mismo resto. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se está significando que dejen el mismo resto, que pertenecen al mismo grupito? Aquí, como en el dibujo que yo hice con el 3, que fíjense quedó todo como clasificado en tres grupitos. Bueno, aquí esto lo que me está diciendo que tanto el 55 como el 115 me van a quedar en el mismo grupito del 12, que van a ser en el grupito de los que me están dejando resto 7. ¿Se fijan? Y así, bueno, aquí tenemos otro ejemplo. 123 con 501 son congruentes módulo 18 porque los dos van a dejar el mismo resto entre 18. Eso lo pueden comprobar ustedes. ¿Ok? Fíjate que no necesariamente todos los números van a ser congruentes con todos. Por ejemplo, a ver, yo me podría preguntar, ¿el 2 será congruente con el 8 módulo, no sé, 4, por ejemplo? ¿Serán congruentes módulo 4? ¿Estos dos números serán congruentes? Voy a poner aquí como el signo de pregunta. A ver, tendríamos que dividir el 2 entre 4 y el 8 entre 4 y ver si dejan el mismo resto. A ver, 2, si lo dividimos entre 4, fíjate que es 4 por 0 más 2, ¿verdad? Entonces aquí el resto es 2. Y el 8 es 4 por 2 más 0. Fíjate, no están dejando el mismo resto. Eso significa que el 2 y el 8 están en grupitos distintos y por lo tanto no son congruentes. Si no son congruentes, nosotros lo escribimos así. Al mismo simbolito aquí como de tres rayitas, le ponemos una línea como en diagonal. ¿Ok? Que aquí se puede ver mejor. Acá. Si no son congruentes, lo escribimos de esa manera. ¿Ya? Insisto, ¿cuál va a ser el chiste ahora de la congruencia? Clasificar a los números en grupos. Y los grupitos van a ser los que van dejando el mismo resto de alguna manera. ¿Ok? Fíjense, y voy a volver a insistir porque necesito que entiendan muy bien este concepto, que de alguna manera este juego con los restos me va generando grupos. Por ejemplo, fíjate que el 3 me creó tres grupos: el grupo de los que dejan resto cero, el grupo de los que dejan resto uno y el grupo de los que dejan resto 2. Pero ¿qué pasa si yo en vez de haber dividido por 3 dividía por 5? ¿Qué restos me van a ir quedando? A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver, voy a hacer aquí el juego, pero con el resto 5. ¿Qué ocurre si ahora yo empiezo a dividir todos los numeritos? Fíjate que también puedo trabajar con números negativos. ¿Ah? Aquí no he hecho ningún ejemplo con números negativos, pero puede ser números negativos también, o sea, no hay ningún problema. Solamente que yo creo que puse puros ejemplos con números positivos, pero insisto, negativos también. A ver, vamos a dividir los números por 5. A ver, si yo divido el 0 entre 5, me queda que es 5 por 0 más 0. Si divido el 1 entre 5, me queda 5 por 0 más 1. El 2 va a ser 5 por 0 más 2. El 3 va a ser 5 por 0 más 3. El 4 va a ser 5 por 0 más 4. Y el 5, fíjense, va a ser 5 por 1 más 0. Ah, ahí volvimos al resto cero. A ver, y el seis va a ser 5 por 1 más 1. Fíjate, el 7 va a ser 5 por 1 más 2. El 8 va a ser 5 por 1 más 3. El 9 va a ser 5 por 1 más 4 y el 10 vuelve a ser 5 por 2 más 0. Vuelvo al resto cero. Entonces fíjate que si ahora yo hago la división con el 5, si yo hago la división con el 5, ¿qué restos me están saliendo? Me está saliendo resto cero, 1, 2, 3 y 4. Y una vez que llegamos al 4, se vuelve al inicio, se vuelve al resto cero. Entonces, si yo me trato de hacer como una especie de reloj, pero con los restos, vamos a tener por aquí el resto cero, por aquí el resto uno, por aquí el resto 2, por aquí el resto 3 y por aquí el resto 4. Y después se vuelve al cero. Entonces, si yo empiezo como a enrollar a los números enteros, porque ustedes se lo pueden pensar así, yo podría tener aquí todos los numeritos enteros: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y esto sigue, sigue y sigue. Aquí están los numeritos como en una filita. Si yo los empiezo a enrollar, fíjense qué va a ocurrir. El cero va a dejar resto cero, el uno deja resto uno, el 2 deja resto 2, el 3 deja resto 3, el 4 deja resto 4, y el 5 vuelve a dejar resto cero. El 6 vuelve a dejar resto uno. El 7 vuelve a dejar resto 2.
el 8 deja resto 3, el 9 deja resto 4, el 10 vuelve a dejar resto 0, y así podemos seguir. El 11, el 12, el 13, el 14, y así nos empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y fíjense que otra vez me quedó una especie de reloj, pero ahora tenemos grupitos que son distintos. Fíjense, ahora tenemos 5 grupitos, que son el grupito de los que deja resto 0, el grupito de los que deja resto 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que me estaría diciendo en este caso la congruencia modular? La congruencia modular me estaría a mí permitiendo ver si dos números pertenecen o no al mismo grupo. ¿Se fijan? Por ejemplo, yo podría decir, a ver, por ejemplo, aquí pensemos en el 3. El 3, al dividirlo por 5, me deja resto 3. Yo me podría preguntar otro número. A ver, por ejemplo, el 123, ¿estará en este mismo grupo? ¿Estará en el mismo grupito que del 3? A ver, para que esté en el mismo grupo que en el 3, 123 tendría que ser congruente con 3 módulo 5, ¿verdad? Porque así los dos dejarían el mismo resto y por lo tanto el 123 estaría en este grupito. A ver, ¿estará ahí? Vamos a ver. 123 lo vamos a dividir entre 5. Fíjate que el 5 entra 2 veces en el 12, me sobran 2. Bajo el 3, el 5 entra 4 veces en el 23 y me sobran 3. Efectivamente me está dejando el resto 3. Así que efectivamente el 123 pertenece a este grupito. O sea, acá, en este grupito, hay un montón de numeritos y el 123 también está en este grupito. También deja resto 3. ¿Ok? Entonces, esta es la idea que hay detrás de la congruencia modular. Es bien interesante y es muy bonito porque ahora empezamos a tratar a los números por medio de restos y ya no por su valor propiamente tal. ¿Ya? Que es bastante útil porque nos va a permitir resolver gran cantidad de problemas de una manera mucho más eficiente. Bien, vamos entonces ahora a ver algunas propiedades y algunos teoremas que me permitan jugar con esto. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es demostrar un teorema que es como quien dice una forma equivalente de definir a la congruencia módulo n. ¿Ok? Hay varias formas de definir a la congruencia módulo n. Yo la definí por medio de los restos, pero también podría haberlo definido de otra manera. A ver, vamos a ver qué dice este teorema. Dice acá, dos enteros a y b son congruentes módulo n si solamente si se verifica que n divide a b menos a. Fíjese lo que me está diciendo. O sea, este teorema me está diciendo que si yo quiero saber si A es congruente a B módulo n, lo que tendría que verificar es que n divide a menos b, o a b menos a, es lo mismo, ¿no? Porque si n divide a menos b, también divide a b menos a, así que puedo aquí ver cualquiera de las dos. El chiste es que tiene que dividir a la resta, ¿ok? Si ustedes lo buscan en libros, muy probablemente van a encontrarse con esta definición. Le van a decir, A es congruente a B, sí, solamente sí, n divide a menos b, o a b menos a. Ya, sí, por supuesto, es una definición posible. A mí me gusta más partir con el tema de los restos como para entender de dónde viene, ¿ya? Pero es completamente equivalente. Eso es lo que vamos a demostrar ahora, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Este resultado es súper importante porque nos va a permitir demostrar propiedades, ¿ya? Porque vamos a llevar la congruencia en términos de divisibilidad y nosotros ya en la unidad anterior bueno, estudiamos la divisibilidad, pero con mucho detalle, así que conocemos un montón de propiedades sobre la divisibilidad. Vamos a hacer la demostración y fíjense que esto es un sí solo sí, así que hay que ir para las dos direcciones. ¿Ok? Entonces vámonos con la primera. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer que A y B son congruentes módulo n. Es decir, que A es congruente a B módulo n. Es decir, que al dividir A y B por n me dejan el mismo resto. O sea que los dos pertenecen al mismo grupito. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que n va a dividir a la resta, B menos A. A ver, vamos a ver eso. A ver, ¿qué significa que A y B sean congruentes módulo n? Significa que dejan el mismo resto al ser divididos por n. Ya, ¿y cómo sería eso? Bueno, significa que si yo el A lo divido en n, A va a ser igual a n por algún q sub 1, que va a ser el cociente, más un resto, ¿verdad? Y si divido A por n, B, o sea, si divido B por n, va a ser n por otro cociente más r. Fíjate que aquí los restos los estoy dejando con la misma letra porque tienen que ser los mismos restos. Acuérdense que si dos números son congruentes porque dejan el mismo resto, ¿ya? Los cocientes los escribí distintos porque no tienen por qué ser iguales, pero los restos para que sean congruentes tienen que ser los mismos. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora yo resto b menos a? ¿Cuánto será b menos a? Bueno, fíjate que b lo puedo escribir como n por q sub 2 más r, ¿verdad? Este es b, menos, y ahora le voy a restar a
es n por q sub 1 más r, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí lo estoy reemplazando por aquí, por esto, por esta expresión. Entonces esto me va a quedar nq sub 2 más r, ese menos me va a cambiar los signos, entonces me va a quedar menos nq sub 1 menos r. Ah, fíjate que este r con este menos r se cancelan porque son el mismo, porque dejan el mismo resto. Entonces b menos a es igual a ¿quién? A nq sub 2 menos nq sub 1. Ah, y puedo factorizar n. Y me queda n factor de q sub 2 menos q sub 1. Ah, ¿y qué ocurre? Que b menos a es n por un entero. Por lo tanto, n divide a b menos a. Efectivamente, ¿no? Ahí demostramos la primera implicación. Efectivamente, si dos números son congruentes, entonces n divide la diferencia de a y b. ¿Ya? A ver, ¿qué ocurre? Ahora vámonos con la otra implicación, la implicación de regreso. ¿Qué tengo que demostrar? O sea, tenemos que suponer ahora lo contrario. Supongamos que n divide a b menos a. ¿Qué tengo que demostrar? Por demostrar que a es congruente con b módulo n. ¿Verdad? Esta es como la implicación de regreso. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si n divide a b menos a, estamos suponiendo esto, si n divide a b menos a, significa que b menos a, ¿verdad? Es igual a n por algún entero. Por ejemplo, q. ¿Ok? Ahora, por el algoritmo de la división, ¿verdad? Existen únicos enteros. Bueno, y antes de eso incluso, fíjate, ¿qué voy a hacer aquí? El a lo voy a pasar para allá sumando. Entonces me va a quedar que b es a más n por q. ¿Ok? Me va a quedar de esa manera. Ya, pero ¿qué ocurre si yo divido a entre n? Si yo divido a entre n por el algoritmo de la división, yo sé que a lo puedo escribir como n por algún cociente, voy a ponerle q sub 1 para no confundirlo con este, más r, donde r está entre 0 y n, ¿verdad? Yo sé, eso ya lo demostramos, o sea, si yo tomo a y tomo n, existen únicos enteros q y r tales que se cumple eso. Ok, entonces esta expresión la voy a venir a reemplazar acá. Entonces me va a quedar que b es a. Ah, pero a lo estoy escribiendo como nq sub 1 más r más este nq. Fíjate que aquí puedo factorizar los n. Entonces me queda que b es n factor de q1 más q más r. Y acuérdense que r estaba entre 0 y n. Ah, ¿y qué está ocurriendo? Está ocurriendo, fíjate, este de aquí yo le puedo llamar Q sub 3, entonces me va a quedar que B es N por Q sub 3 más R, donde R está entre 0 y N. Eso significa que esta expresión de acá es la división de B entre N. Ya, ¿y qué está ocurriendo? Fíjate que el resto de A era R y el resto de B resulta que también es R. Ah, eso significa que los dos números están dejando el mismo resto al ser divididos por n, porque fíjate que a los dos los dividí por n. Ah, y si los dos dejan el mismo resto, nuestra definición decía que eran congruentes. Ah, entonces efectivamente A es congruente con B módulo n. Y ahí está la demostración completa. ¿Se fijan? Entonces, efectivamente, es equivalente decir que A y B son congruentes módulo n, es decir, que dejan el mismo resto. Es exactamente lo mismo que decir que n divide A menos B. Exactamente lo mismo. Entonces, nosotros cuando queramos trabajar con congruencia, podemos usar las dos definiciones, por decirlo así. Esta es como una nueva definición equivalente. ¿Ok? Esto decir que A es congruente a B módulo n, sí, solamente sí, n divide a b menos a, es lo mismo que decir que a y b dejan el mismo resto al ser divididos por n. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que esta propiedad que está acá me permite llevar la congruencia a divisibilidad y ya ahí uno puede empezar a jugar con propiedades y demostrar muchos resultados. ¿Ok? Fíjese entonces que esto se cumple. ¿Ah? Por ejemplo, si vengo por acá, si vemos alguno de los ejemplos, ¿qué ocurre? A ver, déjenme, voy a borrar acá. Recuerden que nosotros habíamos dicho que el 123 era congruente con el 3 módulo 5, ¿verdad? El 123 era congruente con 3 módulo 5. Sí, efectivamente son congruentes. ¿Por qué? Porque 5 divide a 123 menos 3. ¿Se dan cuenta? El 5 divide a 123 menos 3. Claro, porque 123 menos 3 es 120. Y el 5 divide al 120. Claramente, ¿verdad?
Es 24 por 5, 120 es 24 por 5. Así que efectivamente lo divide. Entonces, otra forma de ver de ver congruencia, además como de estar viendo restos, es ver si el número divide a la resta. Si divide la resta, entonces estamos bien. ¿Se fijan? Por ejemplo, yo podría decir, a ver, el número 9 ¿será congruente con el 84 módulo 5? Bueno, a ver, ¿qué tendría que ocurrir para que sean congruentes? 5 tendría que dividir a la resta. 84 menos 9 o 9 menos 84, da lo mismo. 84 menos 9. ¿Cuánto es 84 menos 9? A ver, 84 menos 9 es 75 y el 5 sí divide el 75 porque termina en 5. Eso lo demostramos con los criterios de divisibilidad, ¿no? O otra forma de decir es que 75 es 5 por 15. ¿Se fijan? Entonces, esa es otra forma de ver la congruencia, que dejen el mismo resto o que el módulo divide la resta, ¿sí? Que es completamente equivalente. Esto ya se empieza a poner más interesante, ya se empieza a poner bastante bueno. Bien, lo que vamos a demostrar aquí en la última parte, porque ya en los demás videos vamos a ver propiedades y todo eso, es demostrar que esta definición que acabamos de hacer, esta relación de congruencia, resulta que es una relación de equivalencia en Z. Una relación de equivalencia es básicamente como un objeto similar a la igualdad. ¿Ok? La igualdad es una relación de equivalencia. Una relación de equivalencia es una especie de relación que cumple las mismas propiedades que la igualdad de alguna manera. ¿Ya? Es como una especie de igualdad, pero no es igualdad exactamente. ¿Sí? No nos está diciendo que los objetos son iguales, sino que son equivalentes. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, vamos a demostrar esto. Vamos a demostrar esto. Para demostrar que una relación o sea, es de equivalencia, hay que demostrar tres propiedades. Que es reflexiva, que es simétrica y que es transitiva. ¿Ok? A ver, de qué se trata esto? Por si hay alguien que no sabe qué es una relación de equivalencia. Pensemos en la igualdad. Como les digo, lo más corto para entender una relación de equivalencia es como pensar en la igualdad. ¿Ya? Pero no es exactamente la igualdad, sino que es como una especie de generalización. A ver, ¿qué propiedades cumple la igualdad? Si yo tengo, por ejemplo, pensemos en un número real. Nosotros sabemos que cada número real es igual a sí mismo, ¿verdad? Eso es completamente lógico, claro. O sea, uno piensa, un número es igual a sí mismo, el 2 es igual al 2, claro, el 2 es igual al 2, eso es obvio. Ya, bien. ¿Qué otra propiedad cumple la relación de equivalencia? La igualdad. Bueno, si A es igual a B, esto es lo mismo que decir que B es igual a A, ¿verdad? Claro, si un número es igual al segundo, el segundo es igual al primero. Como que tampoco hay una diferencia. Uno piensa que esto es bastante lógico. La tercera propiedad que cumple la igualdad es que, a ver, si un A es igual a un B y si ese B es igual a C, entonces, ¿qué se cumple? Que el primero es igual al tercero, ¿verdad? Porque claro, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Se cumple esto. Estas son las propiedades como básicas que definen a la igualdad. Bueno, la relación de equivalencia es como entre comillas, una igualdad generalizada. No es exactamente igualdad, pero es una equivalencia. Y para que sea relación de equivalencia se tienen que cumplir exactamente estas tres propiedades. Que todo objeto tiene que ser equivalente a sí mismo, ¿ya? Si un objeto es equivalente al segundo es porque el segundo es equivalente al primero. Y si un objeto es equivalente a un segundo y ese segundo es equivalente a un tercero, entonces el primero es equivalente al tercero. ¿Se fijan? Estas son como las tres propiedades que resumen a la igualdad y que la permiten generalizar. Bueno, la primera propiedad es la que se llama reflexiva. ¿Sí? Reflexiva. Todo elemento es equivalente a sí mismo. Claro, reflexiva es como pensar en un reflejo, como un espejo. Se fijan que cada objeto sea equivalente a sí mismo. La segunda es la que se llama la propiedad de simetría. ¿Sí? Es como si yo aquí pongo un espejito, entonces el B se refleja acá y el A se refleja allá. Entonces, por eso se llama propiedad de simetría. ¿Se fijan? Si A es igual, es congruente a B, B es congruente. Y la tercera es la famosa transitividad, esa sí que ya la conocemos, ¿no? Transitividad. Bueno, resulta que la congruencia cumple con estas tres propiedades y por eso es que se llama una relación de equivalencia. ¿Ok? Es como una especie de generalización de la igualdad. Vamos a demostrar eso entonces. A ver, primera propiedad entonces por demostrar reflexividad. Reflexividad. A ver, ¿será cierto que si yo tengo un entero A, ese entero A es congruente consigo mismo módulo n? Para cualquier n. Aquí yo estoy tomando objetos abstractos. O sea, aquí cualquier A, cualquier n. ¿Un objeto será congruente a sí mismo módulo n? A ver, habíamos dicho
que un objeto era congruente a otro si este módulo dividía la resta, ¿verdad? Eso lo demostramos recién. A ver, para que A sea congruente a A, módulo n, n tiene que dividir a A menos A. Pero fíjate que A menos A es cero, entonces n divide a cero. Y yo sé que todos los números dividen a cero, inclusive el mismo cero. Así que efectivamente eh, A es congruente a A. ¿Sí? Así que efectivamente todo número es congruente a sí mismo. ¿Ya? Que en otros términos sería, todo número deja el mismo resto que sí mismo al dividirlo por n. Es como obvio, ¿no? Bueno, pero aquí está la demostración un poquito más para. Dos, supongamos que A es congruente con B módulo n. ¿Será cierto que también se cumple al revés? Que B es congruente con A módulo n. Esta es la segunda propiedad. Esta es la que se llama simétrica, la propiedad de simetría. ¿Será verdad que se cumple? A ver, si A es congruente a B módulo n, significa que n divide a la resta a menos b, ¿verdad? Eso fue lo que demostramos. Pero, a ver, si n divide a menos b, significa que a menos b es igual a n por algún q, por ejemplo. ¿Verdad? Algo de ese estilo. Bueno, si yo multiplico esto por menos uno, me queda b menos a es igual a n por menos q. ¿Se dan cuenta que como que arreglé un poquito los signos? Ese B quedó positivo, que es el que está acá. El A que estaba positivo quedó negativo. Y el negativo de aquí lo dejé con el Q. Entonces me queda que B menos A es N por un entero que es menos Q. Ah, eso significa que N divide a B menos A. Ah, y si N divide a B menos A, significa que B es congruente con A módulo N, ¿verdad? Por el mismo propiedad. Recuerden que la propiedad era un sí, solo sí, así que nos sirve para los dos lados. Efectivamente, entonces la congruencia cumple con la simetría. ¿Qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando la transitividad. A ver, supongamos que A es congruente a B módulo n y que al mismo tiempo B es congruente con C módulo n. ¿Será cierto que A es congruente con C módulo n? Vamos a verlo. A ver, si A es congruente con B módulo n, significa que n divide la resta a menos B. A menos B. Y si B es congruente con C módulo n, significa que n también divide a B menos C, ¿verdad? Se tienen que cumplir esas dos cosas. Bueno, si n divide a menos b y n divide a b menos c, significa que n tiene que dividir a cualquier combinación lineal entera entre a menos b y b menos c. En particular, n va a dividir a menos b por uno más b menos c por uno, ¿verdad? Esto lo demostramos cuando vimos combinaciones lineales en la unidad anterior. A ver, y si yo hago las cuentas, fíjate que me queda que n divide, aquí me queda a menos b por uno es a menos b simplemente, y b menos c por uno es b menos c nomás. Fíjate que el menos b se cancela con el b y me queda que n divide a menos c. Ah, y si n divide a menos b, esto significaba que a era congruente a c módulo n. Efectivamente, entonces se cumple la transitividad. Por lo tanto, efectivamente, la congruencia módulo n es una relación de equivalencia. O sea, efectivamente es como una especie de igualdad entre comillas. ¿Ok? No exactamente igualdad, pero sí, de alguna manera, me permite establecer cuáles son los objetos que cumplen las mismas propiedades. Entonces esto ya, insisto, se empieza a poner bastante más interesante. Este hecho de que la congruencia módulo n sea una relación de equivalencia lo vamos a usar más adelante cuando empecemos ya a hablar de la aritmética modular. ¿Ya? Porque el hecho de que tengamos una relación de equivalencia nos permite hacer varias cosas de las que ya hemos visto, por ejemplo. Fíjate que aquí nosotros vimos que los restos me permiten agrupar a los numeritos enteros como en grupitos que son como los que dejan el mismo resto. Bueno, esos grupitos son los que se llaman clases de equivalencia. Cada uno de estos grupitos es lo que se llama una clase de equivalencia. ¿Se fijan? Cada uno de esos es una clase de equivalencia. Tenemos aquí, por ejemplo, aquí en el caso de la división por 5, tenemos 5 clases. La clase del cero, del uno, del 2, del 3 y del 4. Son los 4 grupitos. Esos grupitos matemáticamente se llaman clases de equivalencia. Y las clases de equivalencia son los grupitos que dejan el mismo resto al ser divididos por 5, en este caso. Obviamente, si yo escojo otro numerito, va a ser, van a ser los que dejan el mismo resto al ser divididos por ese número. ¿Se fijan? Bueno, este tema de las clases de equivalencia lo induce la relación de equivalencia. ¿Ya? Se justifica la existencia por medio de la relación de equivalencia. Eso es lo primero. La otra cosa importante que ocurre es lo que también habíamos dicho. Fíjate que de alguna manera aquí cuando yo usé el 5,
como que de alguna manera fragmenté el conjunto de los números enteros, ¿no? Fíjate que si aquí yo tengo a todos los números enteros, fíjate que aquí los números enteros quedan como divididos en 5 grupos. Todos los que dejan resto cero, todos los que dejan resto uno, todos los que dejan resto 2, todos los que dejan resto 3 y todos los que dejan resto 4. Mira que eso es bastante interesante. Bueno, esto también sale por medio de la relación de equivalencia, y esto es lo que más formalmente se llama una partición. Esto es lo que se llama una partición de los números enteros. Cada una de las clases de equivalencia, es decir, cada uno de los grupitos, es como una especie de club, una especie de agrupación que está dentro de los enteros, y todo esto permite quebrantar, bueno, no quebrantar, sino que como segmentar los elementos del conjunto de los números enteros. ¿Ok? Entonces, estas dos nociones importantes, la de clase de equivalencia, que son los grupitos, y la de partición, que es como dividir o fragmentar al conjunto de los enteros, lo vamos a usar bastante más adelante. Y fíjate que siempre ocurre. Aquí con el ejemplo del 3 también había ocurrido. Solamente que aquí fíjate que en el caso del 3 tenemos solamente tres clases de equivalencia, la del cero, la del uno y la del 2. Y también se genera una partición. Aquí ya lo habíamos dibujado incluso, ¿verdad? La partición que genera el cero, uno y 2. ¿Ok? Entonces, estas nociones son súper importantes y las vamos a utilizar porque después vamos a empezar a generalizar esto y empezar a poner nombre y empezar a definir y demostrar propiedades, así que es sumamente relevante que eso se conozca. Bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta, me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en la próxima clase. Que estén todos ustedes muy bien.